Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo video de Twice. Estamos en la última parte de Eyes Wide Open. En este video tenemos varios videos, así que vamos a empezar ahora porque hay varias canciones creo que todas las canciones que vamos a ver en este video tienen presentación oficial en el canal oficial de Twice, así que probablemente no haya problemas en subir esta parte, pero bueno, vamos a verlo dándole play y editando y subiéndolo. Así que gente, vamos a arrancar con lo último de Eyes Wide Open. Si tienen ganas de ver más, como saben, en Patreon ya está disponible todo. Bueno, vamos a arrancar primero con la letra de Depend on You. Me gustó mucho esa rima de Chaeyoung. Me gustó mucho esa. Otra vez, canción que puede ser full acústica, 1000 puntos. Este beat lo reemplazamos con un bombito o una caja peruana. Me gustó mucho esa parte en inglés. En el flow con el que Chaeyoung lo dice. I am waiting for you. Muy linda. También muy linda para ver en vivo, muy linda para sentarse a escucharlas sentadas en un taburete alto, cantando tranquilas, hablando un poquito de amor. Y vamos a escucharlas, porque hay una versión en vivo también para escuchar, que me parece que vale mucho la pena, porque es una de esas canciones que uno quiere escuchar en vivo. Así que vamos a escuchar Depend on You, que las letras las escribió Niam. Qué bueno, porque son muy lindas. Muy linda letra tiene la canción.
Tiene unas rimas muy copadas. La manera en la que se usa el inglés también está muy buena. Así que bien por Nayeon. 1, 2, play. 작은 소리들 내기 조금 속임이 듯밀기 하게 해주는 손길을 매 순간 더 세게 잡아 붉어진 숲속을 헤매고 또 헤매일 때마다 깜깜한 물속에 작은 물고기들일 때마다 Depend on you 너를 떠올리며 숨을 Tenía que decir esto, pero el vestido de Mina, por favor. Qué hermosa que está. Sigamos. Nayeon también está preciosa. ¿Cómo será para ella que sus compañeras estén cantando algo que escribió? No sé, me parece como muy lindo. Yes, I mean yes, yes. Esos primeros planos de frente son medios raros. Muy bien ahí, cameraman. Qué lindo como dice eso Chaeyoung. Se los dije antes y se lo digo ahora, hermoso. Hermoso. A estos me refiero. Cámara lenta, primer plano. Muy linda, muy linda. La verdad que es muy linda canción. Muy bien Nayeon. Y muy bien chicas por cantar tan lindo también. Pero muy bien Nayeon por escribir tan lindo. Me gusta mucho cómo rima en muchos momentos, cómo usa el inglés. Muy bien Nayeon. Bueno, vamos con Say Something.
서 있는 가로등 어느 누구를 기다리고 있을까 똑같은 표정의 불빛들이 오늘은 달라 보여서 맘이 기울어 I'll be waiting for you 달이 기울면 I'm ready for you 언덕스런 밤이 차가워지고 그만큼 낯설지 않았던 느릴 시간 속 심장은 빨라지고 이 도시의 빛이 꺼질 때쯤 안쓰러이 감은 눈을 뜨면 내 이름이 들려오는 이 순간에 Say something Voy a decir algo. No sé si es esta la canción para este momento del álbum. Estoy sentado acá hace 1 hora y 28 minutos. Creo que no es la canción. Es muy repetitiva y predecible. 도시에서 같은 사이로 새어나온 불빛 나를 감싸며 맘을 말해줘 시간 속 심장은 빨라지고 이 도시의 빛이 꺼질 때쯤 안쓰러이 감은 눈을 뜨면 내 이름이 들려오는 이 순간에 Say something, 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 say something. No es mi canción preferida de Twice. Me parece que está mal puesta en el lugar donde va. Es como que estamos cerrando el álbum y o necesitamos que me tires abajo de un puente y me pongas a hacer llorar, o necesitamos que explotemos con todo para el cierre. Pero siento que queda como intrascendente. Es como que son ese tipo de canciones que las coreografías, por ejemplo, si llegasen a tenerlas, son como lentas y como se van moviendo. Y creo que solo hay un grupo que hace algo bueno con esto, que es una versión medio jazz, que es Dreamcatcher, que tiene una versión jazz lenta, pero que se paran y hacen una coreografía súper interesante y súper linda, que hace que funcione la canción. Pero, no sé, Say Something no fue la canción que estaba esperando para este momento. Y no sé, es como que me pareció como mucho de lo mismo constantemente. Nada, hay una versión para ver en vivo, vamos a verla, pero no creo que aporte mucho más, porque encima están sentadas, así que no me las imagino bailando sentadas. Entonces va a ser ellas cantando sentadas, imagino. Por lo menos Momo se está divirtiendo. 매일이 별다를 걸었던 기억들이 변해가는 것 같아 Where we 우린 어디쯤인 걸까 가끔은 맘이 기울어 Waiting for you Estaba viendo de lejos y pensé que Gino era otra. Ahora voy a ver quién era. 느린 시간 속 심장은 빨라지고 이 도시의 빛이 꺼질 때쯤 한숨나이 감은 눈을 뜨면 내 이름이 들려오는 이 순간에 Say something
Cuando era Momo. Say something, say something, say something, say something, say something, say something. La está reviviendo Momo, Están todas re tranquilas y ella está haciendo todos los instrumentos. 똑같은 표정의 불빛들이 오늘은 달라 보여서 맘이 기울어 I've been waiting for you 날이 기울며 I'm waiting for you 당근스런 마음이 차가워지고 그만큼 낯설지 않았던 눈을 씻어서 심장은 빨라지고 이 도시의 빛이 꺼질 때쯤 안쓰러이 감은 눈을 뜨면 내 이름이 들려오는 이 순간에 Say something La revive Momo, Say something, say something, say something, say something, say something, say something. 도시에서 같은 사이로 새어나온 불빛 나를 감싸면 맘을 말해줘 속 심장은 빨라지고 이 도시의 빛이 꺼질 때쯤 안쓰러이 감은 눈을 뜨면 내 이름이 들려오는 이 순간에 Say something, 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 say something. 원수 오늘 고마워요. 선물이야. 5주년 축하해요. 서프라이즈. 잘 자. Chalcha. 잘 자요. Sí, sí, gracias. Momo. Por existir. La canción está bien, ¿no? O sea, es una canción linda de Twice. Pero bueno, gente, nos queda solo una canción de este álbum, que es Behind the Mask. Así que vamos a ver cómo deciden cerrar este álbum, si con una pum para arriba o una pum para abajo. Tiene la vibra de Cry for Me. 같은 숨을 마신 뒤 한숨만 남겨뒀지 네가 나를 떠난 뒤 오늘만 살게 됐지 Round and round and round 빌어 네가 뒤돌아보길 Sound that makes me high and low 날 불러와줘 날 불러와줘 만나도 문제겠지 어떤 말도 겠으니 그저 마주한 채로
Tiene sentido que cerremos de esta manera, por las últimas canciones con las cuales estábamos escuchando. Te llevaban a este final. Poco 싶어. No matter what they say behind the text, yeah, ooh, yeah. Behind the mask, yeah, ooh, yeah. I wonder if you're smiling, ooh, yeah, ooh, yeah. I wonder if you're crying. Let me ask in the mask, and only but if you're trying, say yes, ooh, yeah. 내 이름을 불러줘 예전처럼 once again 거리를 좁혀줘 운명처럼 twice again Behind the mask, yeah, ooh, yeah. Me parece que tiene una escritura muy inteligente esta canción. Y me dio la sensación que estaba escuchando algo de algún artista más western. No sé, como que me trajo momentos de Katy Perry. En la época de... ¿Cómo se llama? La del Tiger. Roar. ¿Es de ella? Pero no sé si es... You're gonna hear me roar. Puede ser que sea esa la canción que estoy buscando. Pero me da la sensación como canciones de esa época, que no sé si es 2010, 2011, puede ser. No sé, es como que me dio esa sensación de canción. Con una escritura muy inteligente, que eso está bueno, no sé quién la escribió. Pero antes de irnos, tenemos una versión live, así que vamos a verla. Y cuando menciono Cry for Me también tiene una época muy pop in yankee. Es como un poco de todo. Round and round and round 빌어 네가 뒤돌아보길 Sound that makes me high and low 날 보러와줘 만나도 문제겠지 어떤 말도 Qué hermosa está Nayeon. 그저 마주한 채로 Behind the mask, yeah, ooh, yeah. I wonder if you're smiling, ooh, yeah, ooh, yeah. I wonder if you're crying. Let me ask it. Buena transición. And only but if you're trying. Say yes, ooh, yeah. 빛을 내기 위해서 나는 닫아버렸어 오직 너를 위해서 내일도 버티겠어 Round and round 믿어 네가 날 알아보길 Sound that makes me high and low Momo. 눈물 젖어 있겠지 숨을 먹는 Es impresionante la voz de Chinio, porque se destaca siempre, aunque no sé si quiere hacerlo. Pero es como que explota. Tiene una voz tan diferente al del resto de las chicas. Ooh, yeah, ooh, yeah. I wonder if you're crying. Let me ask in the mask. And only but if you're trying. Say yes, ooh, yeah. 예전처럼 once again. ¿Qué es gamuza la tela? Hermosa. 좁혀줘 운명처럼 twice again. Weight of pain of falling down, but I'm Qué lindo le queda el pelo hacia Mina. it will dry.
Tatsu. Pogo shippo. No matter what they say behind the text, yeah, ooh, yeah. Behind the mask, yeah, ooh, yeah. I wonder if you're smiling, ooh, yeah, ooh, yeah. I wonder if you're crying. Let me ask if the mask, and even if you try it, say yes, ooh, yeah. 내 이름을 불러줘 예전처럼 once again 우리를 좁혀줘 운명처럼 twice again Bueno, me vendieron el álbum bien. behind the mask, yeah, ooh, yeah. ¿Así anunciaron el tour? Bueno, bien, me gustó mucho más esta versión. Ya me había gustado igual, pero me gustó mucho esta versión, gente. Entonces, me voy a ir. Y lo que puedo decirles es que quizás no es mi álbum preferido, porque no tiene tantos bops bestiales, que es algo que es bastante tradicional en Twice, pero creo que es un álbum bastante prolijo. En escritura, siento que es muy prolijo. Está muy bien escrito, está muy bien pensado. Quizás extraño lo bop de Twice, pero me gusta esta maduración también. No sé qué les parece a ustedes, pero estoy hace 2 horas sentados acá y quizás ese es un problema. Entonces, gente, me voy a ir. Si les gustó el video, por favor, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado. Nos vemos la próxima semana con un nuevo álbum de Twice. O si quieren en Patreon probablemente ya habremos empezado con los japoneses. No lo sé. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue todo la próxima semana. Chau, chau.